Vamos a dar inicio a la entrevista con especialistas que intervinieron en el proyecto de mejoramiento genético en una última etapa en el año 2011. Estamos con el técnico agropecuario Lorgio Velázquez, a quien le solicitamos que se identifique frente a las cámaras. Su nombre, por favor. Mi nombre es Lorgio Velázquez Benítez, técnico agropecuario, encargado de información agraria de la Oficina Agraria ACOS. Dígame, Lorgio, ¿qué especialidad tiene usted? Soy técnico agropecuario, como dice. O sea que nosotros hacemos labores tanto en la agricultura como de ganadería. Y ahí la palabra agropecuario. Bien, ¿cómo fue convocado para participar del proyecto productivo de mejoramiento genético en la zona de Santa Cruz? Nosotros en realidad nos fuimos convocados. Lo que pasa es esto, de que a raíz de que los señores que empezaron el proyecto en una primera etapa, el grupo encabezado por el ingeniero Ayrahuacho, y la segunda etapa por el señor Alfonso Salinas, y en vista de que ellos terminaron con su labor, ya dejaron de trabajar, entonces ese proyecto se quedó sin dirección técnica. Entonces, por lo cual, de que por medio a la dirección de la agencia llegó un documento que nosotros háganos el seguimiento del desarrollo de ese proyecto. Y ahí que por eso que nosotros intervenimos. Visitamos a todas las comunidades a donde se encontraba el reproductor dado por el proyecto. Encontrándonos con la ingrata sorpresa, bueno, que unos lo manejaron bien a esos reproductores, de los cuales obtuvieron cría, como en el caso de la comunidad de Guaroquín y de Pasa. Otra también que lo conserva y en el caso de Pacaraos. Las demás comunidades no lo conducieron bien, tuvieron fracaso, unos incluso se les ha muerto, como otros también, en vista de que no obtenían producto de ese animal, se han visto en la idea de venderlos con el pretexto de que con ese dinero comprar otro reproductor de mejor raza, que ellos lo puedan aprovechar en obtener el producto de esos animales. Considerando de que eran toros reproductores, ¿por qué motivo no podrían haber cumplido su función? Bueno, cuando esos animales han llegado a la zona, en un número de 15, ¿ya? Venían todavía, no venían, perdón, en edad reproductiva, eran animales de 2 dientes, de 13 meses, 12 meses, por lo cual ha pasado un tiempo prudencial para recién entrar al estado de reproducción, ¿ya? O sea, ¿de qué tiempo estamos hablando? Más que deberían esperar 8 meses, por lo menos 8 meses. Para que puedan entrar a la etapa reproductiva. Etapa reproductiva. Y por eso quizás la población, al no ver frutos, lo ha vendido. Claro, en muchas comunidades al no obtener fruto, sí, de que el animal ya estaban tomando una actitud de que entraban a todas las chacras, perjudicaban sus pasturas, no respetaban los cercos y al final no tenían producto de esos animales, uno los han vendido con el fin, dice, para comprar, el pretexto de comprar otro en reemplazo de ese y así tener producto de esos animales. Bien. Antes de participar en el proyecto productivo de mejoramiento genético, ¿ha participado usted en otros proyectos de ganaderos? Ninguno. Bien. El hecho de que bueno, sí, también productos eran, sí, en proyectos ganaderos, pero ya por gestión del director de la agencia, ¿ya? Esos reproductores que se daban como fondo rotatorio. Ya, ¿y cuál era el papel que tenían que desempeñar en ese caso? Nosotros hacer el seguimiento a esos animales, ¿ya? Porque esos animales sí vinieron en edad reproductiva,
y de inmediato ellos se obtuvo resultados, se obtuvo crías. Eran otros proyectos en los que se contemplaba entrega de sementales a las comunidades. A las comunidades. Por fondo rotatorio. Por fondo rotatorio. ¿En qué consiste eso? Gestión del director de la agencia y a través de Caritas Huacho. ¿En qué consiste ese fondo rotatorio? O sea, el ingeniero justamente, como él tenía esa facilidad para poder obtener algún producto de Caritas Huacho para ayudar a las comunidades de la zona, entramos nosotros en contacto con la comunidad y le manifestamos que teníamos nosotros la facilidad de poderles conseguir un reproductor vacuno, ovino, alpacas, semillas por gestión del director de la agencia, quien a partir del 2007 que estuvo acá a cargo de la dirección, viene dando todos los años justamente, o viene manejándose ese fondo rotatorio. Es decir, se le entrega un semental a la comunidad y la comunidad... Ya, un semental. El animal, como digo, puede tener 10, 20, 30, 50 crías, pero con una cría la comunidad te está pagando ese reproductor y el resto ya queda para devuelve ellos. Una cría. Una cría nada más y con eso paga el reproductor. ¿Qué proyecto era el que financiaba qué entidad es la que financiaba este proyecto? Caritas Huacho y por medio de Caritas Australia. ¿Cuántos años tiene trabajando en proyectos productivos usted? Bueno, prácticamente proyectos productivos podemos decir desde el 2007, ¿no? Porque antes nosotros hacíamos trabajos, por ejemplo, de que se nos encomendaba de la dirección, como hacer vacunaciones, como ir a las buenas prácticas agrícolas con los agricultores, enseñarles el manejo de plaguicidas y así por el todos en la parte alta. No, nosotros en el ámbito de la oficina agraria comprende 9 distritos políticos, ¿ya? Y que comprende 35 comunidades. ¿Qué le animó a participar en este proyecto? En esta última etapa, ¿qué es lo que le animó? ¿O no tenía alternativa? ¿A usted le dijeron, tienes que cargarte esto y...? Exactamente, porque no había alternativa y como nosotros somos, ese proyecto se desarrolló dentro de nuestro ámbito y no había otra persona que le haga el seguimiento y nosotros, al menos el que habla es responsable prácticamente de la parte alta, teníamos que de todos modos ver el estado de esos animales. Pero no, inicialmente a ustedes no les consultaron si querían o deseaban participar en el proyecto. Para nada. Ya. ¿A ustedes vino el proyecto una vez que ya había pasado por 2 manos anteriores? Así es. Y tuvieron que asumir la responsabilidad. Así es. Bien. Bueno, el que habla empezamos yo acompañé a los profesionales que empezaron haciendo el diagnóstico para desarrollar ese proyecto. Entonces sí estuvo en el proyecto desde su inicio. Desde luego, perdón. Pero ahí nomás fue porque por encargo del director, que como yo conocedor de las comunidades y para que los encargados de hacer ese proyecto, de desarrollar ese proyecto, puedan entrar con facilidad a una comunidad, me encomendaron que yo los acompañara presentándolos ante la autoridad comunal para que los señores son fulano y tal y van a desarrollar eso. Entonces ahí nomás terminaba mi trabajo. Entonces fueron un poco el enlace para que los profesionales que vinieron a desempeñar o a implementar el proyecto pudieran tener acceso a la comunidad. Y no solo ellos, cualquier incluso profesional que ha venido acá en la zona a querer desarrollar algo, siempre piden el apoyo de nosotros, que como acompañen para poder ellos llegar. Porque si llegamos a una comunidad, cuando nosotros no llega a una comunidad, hola señor Vela, ya decía, ¿a qué se debe su visita? Son los ingenieros, vienen a hacer esto, a desarrollar esto, ya está bien,
pasen nomás. En cambio, cuando van solos, un poco... hay resistencia, digamos, de la población. Así es, así es. ¿Sabe usted si los comuneros estaban de acuerdo con la implementación del proyecto desde sus inicios? ¿Sabe si todos estaban de acuerdo, casi todos, algunos, ninguno, casi ninguno? Todos estaban de acuerdo, todos. casi todos. Sino que lo único que para ellos casi era una novedad cuando les hicieron mención a realizar la inseminación artificial, que lo hacían con temor. O sea, estaban de acuerdo en mejorar su ganado. Hasta ahora, pero toda la vida tenían cierta desconfianza con la inseminación artificial. ¿Por qué? ¿Por qué tenían esa desconfianza? Porque ellos, según experiencias anteriores que habían venido unos técnicos, dice que habían desarrollado eso y no le había dado buen resultado. Se habla también de que habrían... Pero no del Estado, sino particulares. Claro, anteriores proyectos que habían fallado, habían sido fallidos. Así es. Por ese motivo es que no estaban tan convencidos. Para ellos, como dice, mejor la monta directa, pues, en este caso. Aprecian más la monta directa. Un reproductor. Pero sin embargo accedieron. Accedieron. Y como fue un fracaso en casi todo, ya hoy mucho más tan desconfían de eso. Al inicio, usted cuando acompañó a los especialistas que intervinieron por primera vez en el proyecto, ¿les explicaron a los comuneros en qué consistiría el proyecto? En realidad ahí casi no fue directamente, no fueron a una asamblea, fueron a buscar a los alcaldes. Solamente el contacto con los alcaldes, nada más, con los alcaldes. ¿Y a la comunidad no les explicaron? No les explicaron, en una asamblea, unos cuantos, venía el presidente, venía, por decir, la directiva y el alcalde, pero hacia la asamblea en sí no. ¿En qué consistió el proyecto? Bueno, el proyecto consistía, como digo, pues, por lo que yo escuchaba, porque en realidad no sé en el fondo en qué consistía el proyecto, pero al ver con el tiempo de que ya nos hablaban de inseminación artificial, hablaban, por ejemplo, que de un reproductor, que les iban a dar 30 kilos de semilla de alfalfa para 1 hectárea, 600 kilos de guano de isla para abonar el terreno antes de sembrar la semilla, medicinas, digamos, naricera, herramientas para poder manipular al animal. ¿Cómo fue la selección de los temas de capacitación? ¿Usted estaba al tanto de eso o no? No, nunca, porque yo nunca participé. ¿Nunca lo convocaron para establecer qué temas se iban a tocar? No, nunca. Eso sí, no. ¿Y en la parte que a usted le tocó participar, hubo capacitaciones? No, porque yo ya me participé a lo último nomás. O sea, a lo último, cuando ya se fueron los que empezaron con el proyecto, y yo ya hacía el seguimiento nomás de los animales. O sea, ustedes verificaban a los reproductores en campo. Exactamente, porque cuando ya se fueron los señores que empezaron con el proyecto, entonces vino un documento que nosotros debemos ser los que tenemos que hacer el seguimiento de los animales, en qué estado se encuentran, si es que tiene cría o no, y así por el estilo. Solamente eso les asignaron como responsabilidad. Exactamente. Intervinieron, ¿sabes si en algún momento estos técnicos que vinieron por primera vez se reunieron con los beneficiarios para seleccionar temas de capacitación? ¿O ya traían todo estructurado? Ya traían ellos todo estructurado. ¿En ningún momento entonces hubo esa relación con la... Creo que yo no le puedo asegurar, como digo, porque nunca participé en una reunión de eso. Los temas desarrollados en las capacitaciones, las veces que usted pudo ver, ¿respondían a las necesidades de los beneficiarios o se trataban sobre mejoramiento genético del ganado vacuno?
Al comienzo sí, cuando vino, como digo, el primer grupo, o sea, con Ayrahuacho, sí. Más bien ya en la segunda etapa ya, bueno, se salieron prácticamente el tema porque ellos iban de arranque a ofrecerle cómo, enseñarles cómo elaborar el yogur, por decir. Que no tenía nada que ver con el mejoramiento genético. Exactamente. Y en la primera parte sí hablaron sobre mejoramiento genético. Así es, así es. ¿Y sabes si ponían en práctica o evaluaban lo aprendido por los comuneros o no? No. Ya. No. ¿Qué temas se abordaron en las capacitaciones? ¿Usted está enterado? Como digo, que yo no he participado. Ya, pero de esta segunda etapa que me habla, sí, por ejemplo, se abordaron temas de elaboración de lácteos. De lácteos nada más. Ya. Él no tocaba nada, ni porque tampoco venían especialistas en la materia para que le pudieran hablar de mejoramiento genético. Pero traían a una chica, creo, de industrias alimentarias, algo así parece. No había especialistas sobre el tema, sino distintos. Más él, porque él más se dedicaba a eso. Había, como digo, esa es una segunda etapa, ¿no? En la segunda etapa vino un un ingeniero zootecnista. Ya. Vino. Él es el que seguía ejecutando la inseminación. Solamente se dedicaba a la inseminación, y por otro lado había técnicos que daban capacitaciones, pero en temas lácteos, en temas distintos, sí. En temas distintos a mejoramiento genético. Sí. ¿Qué materiales utilizaban en los talleres? Usted cuando los llevó, ¿habían reproductores multimedia, habían proyectores? Sí. Ya. Habían esos elementos para proyectar. Exactamente. ¿Y cómo se desarrollaban esas capacitaciones? A las veces que he asistido, ¿qué es lo que observaba? Bueno, como digo, yo asistí en una sola sobre elaboración de productos lácteos, en la comunidad de Chisque, por ejemplo. Ya, ahí llevaban todo su equipo, como digo, proyectaban cómo elaborar, y la especialista iba explicando cómo. ¿Y los comuneros participaban como si fuera un taller o no? Sí. Ellos también participaban en la elaboración en ese momento. Así es. ¿Alguien hacía seguimiento a las capacitaciones desarrolladas por parte de los especialistas durante el proyecto? Para nada. Luego de las capacitaciones, ¿usted se enteró si se evaluaba el nivel de aprendizaje y la puesta en práctica? Para nada. Tampoco. En su percepción, ¿cómo fueron recibidas las capacitaciones por los comuneros? ¿Entendieron todo? ¿Entendieron bastante? ¿Entendieron poco? ¿No entendieron nada? Poco entendieron. ¿Entendieron poco por qué? ¿Por problemas con quién daba las charlas? Claro, el que daba la charla, bueno, le explicaba al comienzo, pero es que en realidad allí debería haber una práctica, por ejemplo, supervisada, pero no se hacía eso. Ya ellos nomás teóricos nomás y nada. ¿Con qué frecuencia convocaron a los comuneros a las capacitaciones? Pues muy distante. Muy distante. ¿De cuántas capacitaciones podemos estar hablando en total? ¿De el producto lácteos? Bueno, en total, durante todo el proyecto. La verdad, como digo, no tanto le puedo decir, porque quién más a veces es mi compañero, como digo. Si estado que estuviera acá para que él más o menos. Y en la parte que usted conoce, ¿cuántas capacitaciones puede identificar? Bueno, yo ya le puedo como unas 3, por ejemplo. 3, ya, ok. ¿Cree que las capacitaciones desarrolladas fueron suficientes para los comuneros? No. ¿Por qué? Porque eran muy distantes y no eran, que digamos, pues era más teórico, debía ser práctico, y bueno, y que digamos, que lo lleven al campo, ¿no? A desarrollar. Y no se dieron, a pesar de que estaba proyectado para 13 comunidades,
no se desarrollaron en las 13 comunidades capacitaciones. No, se concentraban en ciertos lugares, por ejemplo. Donde los comuneros tenían que desplazarse de una comunidad o de una localidad a otra. Así es. Y en la sierra desplazarse es imposible, bueno, es bien dificultoso. Bien difícil. Por la geografía, por los caminos. Los comuneros se capacitaban, que participaban en las capacitaciones, iban siempre, participaban siempre, casi siempre, a veces, casi nunca. A veces. Solamente a veces. ¿Por qué motivos no participaban siempre? Bueno, el pretexto, y siempre, pese es el agricultor, la distancia, sus ocupaciones y las horas en que se realizaban esas capacitaciones. Más o menos, ¿a qué horas? Por ejemplo, siempre ellos decían las 7 de la noche. 6 de la tarde, porque esa hora ellos están viniendo de sus chacras. Pero a veces uno ya en pretexto, no, que ya he tenido mucha labor y estoy cansado a veces. Y ya no iban. Y si iban poco. Y hay algunos comuneros que también se resisten a nuevos conocimientos. Exacto, sí. Pocos son reacios a aceptar así ¿Cuál cree que es el porcentaje de la población que participó en el proceso de capacitación? ¿Todos, casi todos, algunos, ninguno? Algunos. ¿Y por qué motivo no participaron todos? Como digo, el pretexto es que tienen a veces labores recargadas, uno están con su ganado lejos, que no pueden venir, y así por el estilo. ¿Y qué materiales utilizaban los capacitadores en los talleres? Bueno, papelógrafo, multimedia. Multimedia también. ¿Se evaluaba el nivel de aprendizaje y la puesta en práctica de los comuneros? No. Los comuneros sabía que si aparte ellos ponían en práctica los conocimientos adquiridos, todos, casi todos, algunos, ninguno, casi ninguno. O sea, ellos por su cuenta ponían en práctica los conocimientos o no? No, pocos. ¿Por qué motivo? Porque no entendían lo que habían aprendido. No entendían. Ellos, mire, la verdad que en la parte alta hay un conformismo, al menos en el ganadero. Ellos dicen, yo manejo mi ganado como yo quiero, como lo estoy haciendo, y no necesitan más. No necesita, sí. Ese es el conformismo que tienen. ¿Cuáles han sido los principales problemas que presentaban los comuneros al momento de poner las prácticas de las sesiones? Que usted se haya enterado. ¿Cómo? Perdón. Los comuneros, los comuneros que pusieron en práctica sus conocimientos aprendidos en las capacitaciones, ¿tuvieron algunos problemas? Sí. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, bueno, se refiere al momento de los temas desarrollados en las capacitaciones, que son, por ejemplo, implementación de pasturas, de sanidad animal o de inseminación artificial. La verdad que muchos por lo que no entendieron del todo bien, pues y otros no tenían el material necesario, porque si bien es cierto se le dio por comunidad, se le dio esa cantidad de semillas, por ejemplo. Los materiales se le entregaba a la comunidad. A la comunidad. No a los comuneros que participan. No a los comuneros que participan. Era para el beneficio de la comunidad, y ya cuando ellos tenían el producto en la mano, ya nos guardaban. Tan es así que muchos productos se habían vencido ya. Otro porque el directivo que no tiene tiempo para entregarle, o que digamos, o quería venderlo, pero no, si eso es para servicio, no, entonces me han dejado, pero
esto tiene un costo y después si se acaba, dice, ¿cómo, de dónde obtenemos? Ya no nos van a dar más. Pero ese era el lío y más bien no tenían y muchos se les ha vencido justamente. Y siempre en la directiva ellos manejan a su antojo y bueno, ellos nomás lo aprovechaban y otros no, pues. ¿Y no ha habido una supervisión al respecto? No ha habido una supervisión. ¿Este proyecto ha sido exitoso para usted? Total, no. Digamos, me refiero, o quiero decir de que en parte, bueno, hay en comunidades que sí, por ejemplo, yo le vuelvo a mencionar esas dos comunidades que sí están agradecidos, incluso ya están obteniendo, hasta ahora están obteniendo cría y mantienen a esos animales. ¿Y de qué ha dependido de que unas comunidades sí hayan obtenido éxito o haya sido exitoso el proyecto? El manejo. Y en otras no. El manejo que se daba tanto a las pasturas como a los animales y que digamos que la directiva, los miembros de la directiva eran los que manejaban, pero en conjunto con todos los... Si tenemos en cuenta que han sido los mismos especialistas, entonces todo pasa, o el grado de éxito pasa por el manejo de la directiva. De la directiva, porque todo era con la comunidad. Ya. Entonces, para lograr el éxito, según su propuesta, para lograr el éxito del proyecto pasaba por una actitud más diligente de parte de la directiva, así una es. Mejor actitud de parte de la directiva. Y que digamos una supervisión de los especialistas, pues, en ese caso. Ya. ¿Por qué cree que ha fracasado esta otra parte del proyecto? Si una parte fue exitosa y en otras no, ¿por qué cree que ha fracasado esa parte? Por eso, como digo, faltó manejo de las mismas directivas. Porque ahí en muchas comunidades lo que dice el directivo, acá no se va a tocar nada todavía hasta que ya haya un responsable. Mientras no lo hay, se sigue manteniendo, se guardaban los productos, se vencían y al final cuando ya querían utilizarlo ya se había vencido. ¿Qué faltó en el proyecto para que se logren las metas esperadas? Básicamente hablemos de Santa Cruz. Bueno, ahí me parece que capacitación, supervisión de los mismos especialistas, ser constantes con ellos en ese caso, ¿no? ¿Y cómo participó el gobierno regional durante el proyecto? ¿En qué sentido? Supervisaba, vinieron funcionarios de la región a supervisar el desarrollo del proyecto, el avance del proyecto. Para nada. ¿Cuál es su percepción de los comuneros que participaron del proyecto de mejoramiento genético de ganado vacuno en Santa Cruz de Dinamarca? ¿Qué opina de ellos? Como ellos dicen, no pasó nada. Así se expresan ellos. ¿Y usted qué opina de eso? Mire, la verdad que en este caso a veces yo veo de que el mismo ganadero es culpable de no acudir a las reuniones, a las capacitaciones, y si va nomás hace acto de presencia, pero no pone atención para poder ellos aprender en ese caso. ¿No tienen interés de cambiar su forma de manejo de ganado? Exactamente. ¿Cuál fue el nivel de participación del gobierno regional durante la implementación del proyecto? A ustedes como oficina agraria en Gacos, ¿no les encomendaron las tareas de supervisión? Para nada. Al comienzo, no, para nada. Todo fue ya al final, cuando ya se había agotado el presupuesto para contratar especialistas, se retiraron los responsables y ya nos encomendaron a nosotros que le hagamos el seguimiento. Pero en el momento que ustedes les encomendaron, todavía no había finalizado el proyecto. En realidad no había finalizado, pero no había a nosotros no se nos daba ninguna facilidad para poder hacer el seguimiento. ¿Qué le dijeron? ¿Ya se había acabado el presupuesto? Que ya el presupuesto, y como no está dentro del ámbito de la oficina de nosotros, somos los que tenemos que hacer el seguimiento.
después de que se habían ido los responsables. Así es. ¿Sabe si el gobierno regional invirtió todo lo presupuestado durante la implementación? Ahí sí no puedo decir, no conozco. ¿Tuvieron reuniones de trabajo y de evaluación con los responsables antes de que ellos se vayan, junto con los funcionarios? ¿En algún momento hubo esa reunión para hacer un corte? ¿Esto es lo que han dejado y a partir de esto ustedes empiezan o no? No. Simplemente a ustedes les dijeron vayan y encárguense del tema. Así es. Y no le dijeron en qué situación estaba, cuál era el nivel de avance físico, financiero. No, nada. Después de que ustedes asumieron la responsabilidad, ¿se reunían con funcionarios del gobierno regional para evaluar los avances del proyecto? Para nada. Bien. Entonces, vamos a dar por finalizada la entrevista con el técnico agropecuario Velázquez, a quien le agradecemos por su valiosa información y lo dejamos para que nos vierta palabras en su última intervención. Desde luego, claro, al menos yo estoy convencido de que si este proyecto hubiese sido por lo menos, que digamos, de un comienzo, hubiese requerido la participación de nosotros, hubiésemos estado enterados totalmente de todo lo que pasaba y si los especialistas que vinieron hubiesen por lo menos escuchado cuando nosotros les sugerimos alguna cosa, otra cosa hubiese sido, porque nosotros por los años que estamos acá conocemos la idiosincrasia de todos los comuneros, de todas las comunidades. El que habla, tengo 27 años trabajando acá, mi compañero tiene 22 años acá. Antes de que acá nosotros, mi compañero es especialista en ganadería, es así que antes que existiera en la zona Senasa, él era el que realizaba la vacunación, dosificaciones de casi todas las comunidades, ¿ya? Y a nosotros nos sorprendió, no sobremanera, de que no nos tuvieran en cuenta involucrarnos en el grupo que venía a ejecutar ese proyecto, para que así nosotros podríamos haber estado más empapados de eso y ver sugeridos ciertas anomalías que se presentaban. ¿Usted cree que una supervisión a tiempo hubiese ayudado? Desde luego. La falta de supervisión también hizo de que no se cumplieran las metas. Así es, porque si nosotros ya hemos hecho la supervisión, le hemos hecho un seguimiento, cuando ya en unas comunidades prácticamente no existía nada. Entonces, si hablamos de lo que no deberíamos de repetir en una próxima oportunidad, en una intervención de este tipo, ¿qué es lo que usted sugeriría? No volver a hacer. Volverlo a hacer, pero involucrando a todos el personal que está en la zona. No apartarse, porque ellos cuando vinieron prácticamente solo lo malo que ellos querían en la logística que nosotros. ¿Cómo puede llegar a tal y cual comunidad? Nada más. Pero no decían, mira, ¿qué te parece? Vamos a hacer esto. No, este otro. Nunca nos tomaban en cuenta en eso. Yeah. Si hubiese sido así, yo estoy seguro que el resultado hubiese sido otro. Y tampoco, o sea, ese hermetismo, digamos, ese desempeño muy cerrado de parte de los especialistas en sus respectivas oportunidades en una primera y segunda etapa, también era casi similar con los comuneros. Sí. O sea, ellos no entraban en contacto con los comuneros. No escuchaban sugerencias del mundo ganadero. Venían a desempeñar una función hasta que se acabe su tarea programada y se hizo. Pero tuvieron problemas esos especialistas. ¿Usted sabe si ellos tuvieron problemas durante la implementación? Bueno, decía que ellos cuando venían los técnicos
El jefe venía, mira, y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo está el avance? Sí, bueno, a media caña, que la gente un poco reacia a aceptar estos cambios y ellos no están de acuerdo que ellos quisieran inseminación artificial, ya tienen ellos idea de que a veces le maloran sus vacas, con lo cual ellos más bien quisieran que sea monta directa, o sea, un reproductor. Por eso que en el proyecto se había contemplado un reproductor por cada comunidad, pero cuando ya vinieron esos reproductores no vinieron en etapa reproductiva, y ahí que hubo el descontento, que ellos querían tener un reproductor, como en el caso de Cáritas, sí se le daba el reproductor en edad reproductiva, el animal en edad reproductiva, y de inmediato en los días ya tenían resultado, ya montaban. En cambio en ellos no, pasaron varios meses. Todavía estaban en proceso de crecimiento, de desarrollo, y al no ver que el toro montaba, entonces había una decepción de los comuneros. Más aún que decía, había un descontento dentro de la comunidad. ¿Quién va a cuidar al toro? Porque el toro se va por allá, si se lo roban, y había un descontento bárbaro. Parte que tenía que alimentarse. Y buena alimentación, porque dice que el animal comía bastante. También unos que llegaron a echar cuerpo desarrollaron tremendamente, y más bien por eso cuando venía, dice un ganadero, oye, buen toro, te lo compro, ya le creaba la idea, mejor venderlo y comprar. En vez de tenerlo consumiendo el pasto y sin producir. Así es. A lo que había venido, ¿no? Así es. Como digo, de la mayoría de las comunidades. Pero también habían referencias de que estos especialistas tuvieron problemas en cuanto al manejo del proyecto, digamos en el financiamiento. Bueno, el financiamiento, no sé cómo digo, pero ellos, los que vinieron primero, se mostraban descontentos que no les pagaban puntualmente. Ellos incluso pasaban 2 o 3 meses para que les pagaran, y ellos tenían que comer, viajar, qué sé yo, y de ahí también había un descontento. Ellos ya no podían, digamos, no podían realizar bien su trabajo porque tenían la limitación y la preocupación de no tener los recursos como para desempeñar esa también es así que tarea. ellos, claro, también así, por ejemplo, ellos cuando comenzaron a preparar las vacas, ellos tenían, lo habían preparado, y cuando ellos estaban a punto ya de aplicar la inseminación, ya no contaban con el semen. Finalmente, en este tema quisiera que nos aclare un poco. La versión que dan los comuneros es de que prepararon las vaquillonas para inseminación, se fueron los técnicos y nunca más nos volvieron a ver. Vinieron después, pero ya vinieron a destiempo. Y ya se había pasado la etapa de celo. Y hay la versión de que ellos se fueron porque ya no había dinero para... A veces no compraban, no adquirían el semen a tiempo. Entonces, fue un problema de logística. El tema de que haya fallado la inseminación. Sí. Bien. Y también así, por ejemplo, que hubo en la primera etapa, se inseminaron promedio de 90. ¿Y cuántas crías se logró? Y se lograron 3. Estamos hablando entonces de... ¿Para ustedes eso es un éxito o un fracaso? Un fracaso rotundo. Claro. Y ahí el descontento de la mayoría, porque hay unos que digamos, preparan 10 vacas y ninguno le ha aprendido. Claro, cada comunero, ¿con cuántas vacas participaba prácticamente? A veces con 8, con 10, con 5. ¿Y qué significa preparar un animal, una vaquillona, y no tener crías para un ganadero? Una pérdida tremenda, porque se atrasó un año. Un año deja de tener su cría. De tener cría. Así es. Y eso es pérdida económica. Por supuesto. Bien. Porque ellos de un año ya al siguiente año, a veces esa vaca, ellos están vendiendo al año, están vendiendo el toro, o la cría a veces. Porque si tienen crías, por ejemplo, que son macho,
y venden el macho para siempre mantener la hembra, como se dice. Ah, ya. Y una pregunta final. ¿Cómo es que se cría el ganado en la parte alta? De forma extensiva. ¿Qué significa eso? O sea que así al pastoreo, ¿Lo sueltan? Lo ganado? sueltan. Se lo dejan El ganado se busca su alimento. Ah, exactamente. ¿Y qué es lo que hace el ganadero entonces? Lo que es ir a ver cada 6 meses, va a ver sus animales, si están en el cerro, si están vivos, lo que te digo. A contarlos. Las lecheras y tal. Salvo, no como digo ya, en la mayoría, pero las que mantienen, en el caso de las comunidades de Chauca, Catalina, donde más se dedican a la ganadería, donde es la zona, es el distrito donde tienen la mayor producción de leche, ellos sí tienen su vaca cerca porque la crían en alfalfa. O sea, hay dos tipos de Sí, crianza. pero la mayoría es extensiva. La mayoría lo tiene así es. suelto. Suelto. Y hay pocos que lo tienen Cerca a su casa, se puede decir. ya Cerca al pueblo. y que están al cuidado de sus animales. Claro, ellos sí. Y esos son los pocos. Pocos. Agradecemos por su información, señor. Bien, Gracias.